La mañana del 5 de diciembre de 2025 amaneció con una claridad imposible sobre el desierto de Sonora. El cielo, azul metálico, parecía anunciar un día común. Pero a las 0800 algo rompió esa calma. Los sistemas de radar de la Cuarta Región Aérea detectaron una figura imposible en la pantalla. Una formación compacta, avanzando desde el sur, penetrando el espacio aéreo mexicano sin plan de vuelo, sin identificación, sin intención de ocultarse, y sin embargo, moviéndose con el sigilo de quien conoce cada grieta de la sierra. Eran 7 helicópteros, volando a baja altura, pegados a los cañones y valles que dividen Sonora de Sinaloa, aprovechando cada sombra para burlar los sistemas de vigilancia convencionales. La trayectoria era quirúrgica. Seguían el trazo serpenteante de un río seco, como si alguien hubiera estudiado ese mapa durante años. En el centro de mando de la Fuerza Aérea Mexicana, las alarmas no tardaron en abrir paso a lo inevitable. Esa no era una formación civil, no era un ejercicio militar, no era un error de navegación, era una intrusión ofensiva, una que avanzaba con una velocidad que solo podía significar una cosa: urgencia operativa. Los analistas de inteligencia comenzaron a cruzar imágenes, firmas térmicas, perfiles de motor. En minutos, llegó la identificación. Son aeronaves civiles modificadas, para uso militar. Y no cualquier modificación. Cada uno de los 7 helicópteros venía equipado con ametralladoras calibre .50, montadas en torretas improvisadas, lanzadores de cohetes adaptados de modelos comerciales, blindajes artesanales, configuraciones que los servicios de inteligencia ya habían visto antes. Un silencio cayó sobre la sala cuando el analista jefe completó la frase: es la firma del grupo élite del CJNG. Durante meses, informes habían señalado que el cártel Jalisco Nueva Generación había invertido millones de dólares en adquirir y modificar helicópteros civiles desde pistas clandestinas en Jalisco y Nayarit. Ninguna otra organización criminal mexicana había logrado desarrollar una capacidad aérea de combate con semejante precisión. El general responsable de la región no dudó. Ordenó activar a los 48 murciélagos, la unidad de fuerzas especiales estacionada en Hermosillo. 2 Black Hawk artillados fueron preparados en tiempo récord. Las órdenes eran claras, directas y sin margen para interpretaciones. Interceptar, detener. Si no responden a advertencias, fuerza letal autorizada. El cielo de Sonora estaba a minutos de convertirse en un campo de batalla. Y nadie, ni en el Estado, ni en el crimen organizado, olvidaría lo que estaba por ocurrir. Los 2 Black Hawk despegaron de Hermosillo como flechas negras cortando el aire frío de la mañana. A bordo, los 48 murciélagos revisaban equipo, cargadores, comunicaciones y protocolos. Sabían que lo que estaban a punto de enfrentar no tenía precedentes en la historia reciente de México. Una formación aérea del crimen organizado, sofisticada, armada y dispuesta a abrir fuego contra el Estado. A las 8:47 de la mañana, tras un vuelo tenso sobre el desierto sonorense, los pilotos federales reportaron lo que todos esperaban y temían. Tenemos contacto visual. Repito, contacto visual. La Sierra de Álamos se extendía abajo como un laberinto de montañas cubiertas de vegetación subtropical. Un mundo verde que contrastaba violentamente con los tonos ocres del resto del territorio sonorense. Allí, entre cañones profundos y laderas irregulares, avanzaban los 7 helicópteros del CJNG, en formación escalonada, volando a unos 300 metros sobre el terreno. Sus sombras se proyectaban sobre el lecho del río seco que usaban como guía. Era una ruta conocida por quienes habían recorrido esas montañas durante años, transportando armas, dinero y metanfetamina entre laboratorios ocultos y puntos de cruce. El teniente coronel a cargo, un veterano con años de combate aéreo contra células criminales, dio la orden que rompería la mañana. Black Hawk 1, posición de intercepción. Black Hawk 2, cobertura. Artilleros, preparen M134. Dentro de las aeronaves federales, los artilleros cargaron las minigun M134, capaces de escupir 6.000 proyectiles por minuto. Una cifra exagerada, casi absurda, pero que representaba la diferencia entre la vida y la muerte cuando se enfrentaba a aeronaves improvisadas del crimen organizado. A las 8:52,
El silencio de la sierra se quebró. Uno de los helicópteros del CJNG abrió fuego primero. Los destellos del calibre .50 iluminaron la cabina del Black Hawk líder mientras las balas chocaban contra el blindaje reforzado de la aeronave militar. El metal vibró con los impactos, pero no cedió. Ese helicóptero estaba diseñado justamente para sobrevivir a ese tipo de embestidas. ¡Nos disparan! Calibre .50 confirmado. Aguanten, respondemos. La respuesta federal fue inmediata, precisa, letal. El artillero giró la M134 hacia el objetivo y detonó una ráfaga de 3 segundos. 3 segundos que cambiaron la dinámica del combate. El fuselaje del helicóptero enemigo fue perforado como papel. Una explosión envolvió la aeronave del CJNG, que cayó en espiral hacia las montañas, dejando una columna de humo negro elevándose hacia el cielo azul. Primer helicóptero derribado. Primera prueba de que el CJNG había subestimado al Estado mexicano. Pero la calma no siguió. Los 6 helicópteros restantes del cártel reaccionaron rompiendo formación y dispersándose en direcciones distintas. Una lluvia de fuego defensivo comenzó a ascender desde todos los ángulos. La cacería aérea acababa de comenzar. Y Sonora estaba a punto de presenciar un combate que marcaría un antes y un después en la historia del narcotráfico. El derribo del primer helicóptero no fracturó al CJONG, lo desesperó. Y la desesperación, en combate aéreo, es combustible para decisiones fatales. Los 6 aparatos restantes, ahora dispersos, comenzaron a ejecutar maniobras de evasión que habrían funcionado contra patrullas terrestres o drones, pero no contra Black Hawk militares, más veloces, más estables y tripulados por pilotos con cientos de horas sobre esa misma sierra. El segundo helicóptero. El error del cañón estrecho. Minutos después del primer impacto, un helicóptero del CJNG intentó ocultarse dentro de un cañón profundo, confiando en que las paredes de roca lo protegerían de la línea de fuego. Un error clásico. El Black Hawk descendió detrás de él, ajustó trayectoria, y el artillero obtuvo ángulo. Una ráfaga corta, precisa, letal. Los proyectiles alcanzaron de lleno el rotor de cola. El aparato enemigo perdió estabilidad y comenzó una rotación incontrolable que terminó explotando contra la ladera. Una bola de fuego, y luego silencio. Segundo helicóptero neutralizado. El combate se extiende. 47 minutos sobre 100 kilómetros. Lo que vino después fue un ballet de fuego y maniobras. Durante 47 minutos, la batalla se desplazó a lo largo de aproximadamente 100 kilómetros cuadrados entre montañas, cañones y valles, donde el eco de las ráfagas retumbaba como si la sierra entera participara del combate. Los pilotos federales conocían el terreno. Habían volado esas rutas en operaciones anteriores, patrullajes, rescates. Los pilotos del CJNG, en cambio, eran expertos en transporte clandestino, pero no en guerra aérea real. Tercer helicóptero. La maniobra que excedió sus límites. Sobre el municipio de Álamos, un tercer helicóptero del CJNG intentó una maniobra evasiva demasiado agresiva para un fuselaje civil modificado. La estructura no resistió. Una vibración anómala, una fisura repentina, una falla catastrófica. En ese instante de vulnerabilidad, una segunda ráfaga federal lo partió en dos. Tercer helicóptero derribado. Cuarto helicóptero. Caída rumbo a Chihuahua. Mientras los Black Hawk continuaban la persecución, otro aparato enemigo recibió impactos directos en su sistema de control. Perdió rumbo, descendió bruscamente y terminó estrellándose cerca de la frontera con Chihuahua. Cuarto helicóptero fuera de combate. Quinto y sexto helicóptero. El error de reagruparse. Los últimos 2 helicópteros aún en vuelo intentaron lo impensable, reagruparse. Tal vez buscaban cobertura mutua. Tal vez esperaban emboscar a los federales desde un valle amplio donde había espacio para maniobrar. Fue su perdición. Los pilotos de los Black Hawk ya habían anticipado esa posibilidad. Entraron al valle por rutas diferentes, cruzando ángulos de tiro. El fuego coordinado cayó sobre ambos aparatos casi al mismo tiempo. 2 explosiones. 2 columnas de humo ascendiendo. Un eco doble que quedó grabado en las cámaras de casco de los murciélagos, evidencia irrefutable de la respuesta proporcional ante una amenaza armada que había abierto fuego primero. 5 y 6.
neutralizados. En menos de una hora, 6 helicópteros del CJNG habían caído. Solo quedaba uno. Y ese último helicóptero estaba a punto de cambiar de escenario, del cielo a la montaña. El séptimo y último helicóptero del CJNG no intentó seguir combatiendo. No podía. Llevaba daños visibles, humo escapando del fuselaje, pérdida parcial de control, y un piloto que entendía perfectamente que quedarse en el aire significaba morir. Descendió bruscamente hacia una zona montañosa remota, un territorio agreste cerca de la comunidad de Choic, donde Sonora y Sinaloa se tocan como si compartieran un mismo pulso criminal. Era una región donde el CJNG mantenía laboratorios de drogas sintéticas, campamentos ocultos y células listas para brindar apoyo a cualquier operador que necesitara desaparecer en la sierra. La aeronave tocó tierra de manera brusca, casi violenta, levantando polvo y fragmentos de roca. No explotó, no se incendió. Sobrevivió lo suficiente para permitir que sus ocupantes, al menos 8 hombres, huyeran hacia el laberinto de montañas antes de que los Black Hawk descendieran. Los murciélagos cambian de modo, del combate aéreo al rastreo terrestre. A las 10:00 de la mañana, los murciélagos comenzaron a descender de los helicópteros federales, asegurando el perímetro alrededor del aparato siniestrado. La instrucción llegó rápido. Operación Centinela Aéreo continúa. Autorizada persecución terrestre. Era la transición natural de un operativo que había dominado el cielo y ahora debía controlar la tierra. La misión no había terminado. Había fugitivos armados, entrenados y dispuestos a matar para evitar ser capturados. 8 huellas hacia el sur. Los equipos de rastreo identificaron señales claras. Huellas recientes, casquillos abandonados, manchas de aceite y marcas de arrastre. La lectura era inequívoca. 8 sobrevivientes habían escapado hacia el sur. Probablemente buscaban un punto de encuentro con células aliadas del CJNG o incluso con facciones de los Chapitos, activas en la frontera compartida entre Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Francotiradores en posiciones dominantes. Mientras los equipos de asalto avanzaban siguiendo las huellas en el terreno árido, los francotiradores de la unidad treparon a elevaciones estratégicas, dominando visualmente los corredores de escape más probables. Desde allí, observaban un paisaje distorsionado por el calor. Las ondas del aire convertían el horizonte en un espejismo líquido. Los colores vibraban. Todo parecía moverse. Pero los murciélagos conocían ese engaño. Habían entrenado durante años en zonas donde la vista te traiciona si no aprendes a leer el desierto. La primera confrontación, 11:43 de la mañana. El primer contacto ocurrió a las 11:43. Un equipo de reconocimiento visualizó a 3 hombres armados moviéndose rápido por el fondo de un arroyo seco, usando los mezquites y los palos verdes como cobertura. Llevaban rifles de asalto. Avanzaban en formación. Los murciélagos intentaron cerrarle el paso. Los sicarios respondieron abriendo fuego. El intercambio fue breve, preciso, irreversible. Los 3 agresores quedaron abatidos en el cauce del arroyo. Sus chalecos portaban el emblema del grupo élite del CJNG, confirmando al instante la identidad de la célula. 3 menos. 5 quedaban. Y el desierto todavía tenía mucho que decir. 3 cuerpos yacían en el fondo del arroyo seco. El aire comenzaba a arder. El sol de Sonora golpeaba con una intensidad que hacía vibrar el horizonte como si la tierra respirara. Pero la persecución no había terminado. Los 5 restantes. Una sombra entre rocas y mezquites. Los drones federales, ligeros, silenciosos, implacables, fueron desplegados en cuanto el primer enfrentamiento terminó. Desde el aire, comenzaron a trazar rutas probables de escape, hondonadas, senderos de animales, pequeñas quebradas que un operador local conocía de memoria. Los fugitivos intentaban moverse rápido, pero el terreno era traicionero. Las imágenes térmicas confirmaron lo que el análisis anticipaba. 5 figuras dispersas, avanzando en grupos de 2 y 3, buscando cobertura natural. Intentaban llegar a un punto donde alguna célula local pudiera extraerlos, pero no llegarían. El cerco invisible. Los murciélagos, divididos en equipos de asalto, avanzaban en pinza. Cada movimiento estaba calculado. Un equipo por encima del cauce, otro cortando rutas hacia el sur,
francotiradores dominando las alturas, drones marcando objetivos desde arriba. Era un tablero de ajedrez táctico, y los fugitivos estaban quedando sin casillas. 3 rendiciones y 2 muertes. En menos de 3 horas, la operación terrestre llegó a su conclusión. 1. 3 sicarios se rindieron. Agotados, aislados y rodeados por completo, levantaron las manos cuando entendieron que no había salida. Fueron desarmados y asegurados vivos, un hecho de enorme valor para inteligencia militar. 2. Los 2 últimos murieron en combate. Intentaron resistir, dispararon desde una formación rocosa y respondieron hasta el último cartucho. Los murciélagos avanzaron con disciplina quirúrgica. El enfrentamiento fue corto, imposible de evitar. Final. Operación Sentinel Aéreo. El balance oficial. Cuando el polvo comenzó a asentarse y el eco de los disparos desapareció entre la sierra, la magnitud de lo ocurrido se hizo evidente. Resultado táctico completo. 7 helicópteros del CJNG destruidos, 19 sicarios abatidos, incluidos pilotos, artilleros y operadores de armas pesadas, 3 sicarios capturados vivos, 0 bajas federales, 1 Black Hawk con daños mayores por impactos de calibre, 50. Armamento recuperado, ametralladoras de calibre pesado, rifles de asalto, lanzacohetes, equipos de comunicación encriptados de alta gama. Era la destrucción más grande de una flota aérea criminal en la historia del narcotráfico mexicano. Pero, como todo en esta guerra, el triunfo venía acompañado de un recordatorio sombrío. Esto no había terminado. Ni siquiera había comenzado a terminar. Mientras los cuerpos eran recuperados y los prisioneros trasladados a Hermosillo, el Estado celebraba una victoria. El CJNG, en cambio, preparaba su respuesta. El combate aéreo había sido solo el primer capítulo. El territorio entero, su historia, sus cárteles, su geografía, su miseria y su riqueza, estaba a punto de entrar en escena. La persecución terrestre había terminado, pero la historia del operativo no podía entenderse sin su contexto más profundo. Porque Sonora no es solo un estado fronterizo. Es un escenario construido durante décadas por crimen, geografía, rutas internacionales y silencios del Estado. Para comprender por qué 7 helicópteros del CJNG volaban rumbo a Sonora esa mañana, había que mirar mucho más atrás y mucho más lejos. La frontera que nunca duerme, 500 kilómetros imposibles de sellar Sonora, comparte con Arizona más de 500 kilómetros de frontera. Desiertos, sierras, pasos montañosos, dunas, barrancos, un territorio imposible de vigilar por completo. Por ahí fluye todo. Drogas hacia el norte, armas hacia el sur, dinero, personas, especies protegidas, químicos, vehículos, combustible, una economía paralela que lleva décadas alimentándose a sí misma, una economía que ningún discurso político ha logrado detener. El desierto de Altar, un corredor lunar para el tráfico. El desierto de Altar es uno de los paisajes más extremos del continente. Miles de kilómetros cuadrados, temperaturas que superan los 50 grados en verano, dunas que parecen olas congeladas, ausencia total de agua, un infierno para sobrevivir, un paraíso para el contrabando. Caravanas clandestinas lo han cruzado durante generaciones, desde los traficantes de alcohol en tiempos de la prohibición hasta los actuales transportistas de fentanilo y metanfetamina. Los gigantescos saguaros han visto pasar todo, y lo siguen viendo. La sierra, laboratorios ocultos y campamentos imposibles de rastrear. La sierra que divide Sonora de Sinaloa y Chihuahua es otro laberinto estratégico, un terreno donde laboratorios clandestinos producen toneladas de drogas sintéticas, campamentos de adiestramiento operan entre barrancas, células criminales se mueven como si fueran parte del paisaje. Las autoridades rara vez encuentran estos sitios, y cuando lo hacen, el lugar ya ha sido abandonado. El cártel de Sinaloa fracturado. Chapitos versus Malliza. Sonora se volvió aún más violenta después de la ruptura interna del cártel de Sinaloa entre los Chapitos y la Malliza. Esta fractura transformó al Estado en un tablero de guerra. Asesinatos estratégicos, alianzas temporales, incursiones desde la sierra, emboscadas en carreteras rurales. Ninguna de las dos facciones quiere ceder territorio.
Ambas saben que quien controla Sonora controla la puerta más silenciosa hacia Estados Unidos. La alianza que cambió todo. Chapitos, Plus, CJNG, finales de 2024. Los informes de inteligencia lo confirmaron. A finales de 2024, los Chapitos y el CJNG, enemigos históricos, construyeron una alianza oportunista para presionar a sus rivales dentro del cártel de Sinaloa y expandirse hacia el noroeste. Esta alianza introdujo al territorio algo que nunca había existido: la capacidad aérea del CJNG, un shock estratégico para todos los grupos locales. La incursión de los 7 helicópteros el 5 de diciembre fue la prueba más clara de esa nueva fase del conflicto. El cártel de Caborca. El heredero de Caro Quintero resiste. El cártel de Caborca, aliado de la Malliza, controla rutas históricas en el noroeste de Sonora. Desde su bastión en el municipio del mismo nombre, ha resistido por años los ataques de los Chapitos y sus aliados. Ellos conocen cada duna, cada camino, cada desviación que no aparece en los mapas. Ese conocimiento del terreno es su mayor arma. La destrucción de los helicópteros del CJNG fue celebrada por Caborca en cuanto circuló la noticia, aunque no participaron en la operación. Para ellos era una oportunidad. Menos helicópteros en el cielo significaba más margen en tierra. Pueblos originarios atrapados entre guerras que no son suyas. Los Seris, en la costa del Golfo de California, ven cómo su territorio ancestral es utilizado como ruta de transbordo desde Isla Tiburón, la isla más grande de México. Sus pescadores tradicionales compiten contra lanchas rápidas cargadas de droga. De noche, el mar es una autopista de sombras. Los yaquis, herederos de siglos de resistencia, observan cómo el valle que produce toneladas de trigo para México también sirve como corredor para el tráfico internacional. Ellos no eligieron esta guerra, pero viven en su epicentro. Economía formal, bajo extorsión. En Sonora, todas las actividades productivas conviven con el crimen organizado. Productores agrícolas del Valle del Yaqui, mineros de la Sierra, empresas maquiladoras en Hermosillo y Nogales, turismo en Puerto Peñasco y San Carlos, ganaderos en las llanuras centrales. Todos pagan cuotas, todos operan bajo amenaza. Todos han visto cómo un estado próspero se convierte poco a poco en un territorio sitiado. Y todo esto explica una sola cosa. La mañana del 5 de diciembre de 2025 no fue un hecho aislado. Fue el síntoma más visible de una guerra que lleva años creciendo bajo la superficie. Una guerra donde los helicópteros son solo la parte que alcanza a tocar el cielo. Para entender la magnitud del operativo del 5 de diciembre, había que observar no solo la guerra entre cárteles, sino también el territorio que la sostiene. Porque Sonora no es un simple escenario. Es un ecosistema complejo, una geografía estratégica y, sobre todo, un espacio donde el crimen encontró terreno fértil para crecer al amparo de la naturaleza y el abandono. La reserva del Pinacate, un paisaje lunar convertido en corredor criminal. La reserva de la biosfera del Pinacate, con sus cráteres volcánicos gigantes y sus campos de lava negra, es uno de los lugares más dramáticos del continente. Un territorio que parece salido de otro planeta. De hecho, astronautas de la NASA entrenaron ahí décadas atrás para preparar misiones lunares. Caminaron sobre esa tierra rugosa, hostil, silenciosa. Hoy, ese mismo terreno sirve como ruta de tráfico. Sus dunas y cráteres protegen movimientos nocturnos de cargamentos que viajan hacia la frontera cercana. El narco aprendió a moverse por el mismo lugar donde los astronautas aprendieron a caminar fuera de la Tierra. El costo ambiental de la guerra, helicópteros, combustible y explosivos, los restos de los 7 helicópteros derribados en la Sierra de Álamos, contaminaron un ecosistema extraordinariamente frágil. Los ingenieros militares que revisaron los fragmentos detectaron combustible derramado, lubricantes esparcidos, residuos de explosivos incrustados en la tierra y la vegetación. Esos contaminantes tardarán años en degradarse, años en desaparecer del paisaje, pero la sierra recordará el impacto mucho después de que los titulares olviden la batalla. El Alto Golfo de California, la otra guerra silenciosa, más al oeste, donde el río Colorado se encuentra con el mar en un ecosistema único. Otra forma de tráfico crece a la sombra del narcotráfico. En el Alto Golfo de California,
Las redes de pesca ilegal capturan totoabas, cuyas vejigas natatorias se venden en mercados asiáticos por precios más altos que la cocaína. Una economía clandestina tan rentable que está empujando a la vaquita marina, la marsopa más pequeña del mundo, hacia la extinción. Cada año quedan menos. Son víctimas colaterales de una guerra que ni siquiera conocen. Guaymas, el puerto donde lo legal y lo ilegal se mezclan. El puerto de Guaymas, el principal acceso marítimo de Sonora. Opera como un nodo dual. Cada día sus grúas descargan contenedores que contienen mercancía legal, maquinaria industrial, productos importados y también, de manera casi indetectable, precursores químicos para drogas sintéticas, mezclados entre bienes legítimos que ninguna inspección puede revisar por completo. El crimen organizado aprendió hace años a esconder veneno dentro de la normalidad. La economía formal atrapada en la sombra. Los habitantes de Sonora lo saben desde hace décadas. La frontera entre lo legal y lo ilegal es porosa, difusa, borrosa. Los productores agrícolas del Valle del Yaqui pagan cuotas. Los mineros en la sierra entregan parte de sus ganancias para que les permitan operar. Las maquiladoras en Hermosillo y Nogales funcionan bajo la percepción constante de amenaza. Los hoteles y negocios turísticos de Puerto Peñasco viven pendiente de la violencia que puede ahuyentar visitantes. Los ganaderos del centro del estado pagan extorsiones como si fuera un impuesto más. Sonora produce riqueza, pero también produce miedo. Migrantes en un desierto que no perdona. En el desierto de Altar, los migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos mueren cada año bajo un sol implacable. Muchos son encontrados meses después, momificados por el calor y la falta de humedad. Sus cuerpos, inmóviles y silenciosos, se convierten en testimonios de la desesperación humana, de sueños rotos, de un desierto que no perdona errores, un territorio convertido en espejo brutal de México. Todas estas fuerzas, geográficas, ecológicas, económicas, criminales, convergen en Sonora y explican por qué una organización como el CJNG intentó ese despliegue aéreo. El operativo Centinela Aéreo no fue una simple emboscada exitosa. Fue un golpe dentro de un conflicto mucho más grande. Una guerra cuya raíz está enterrada tan profundamente en el territorio como los cráteres del Pinacate. Y en esa guerra, la batalla del 5 de diciembre era apenas un capítulo más. Mientras los equipos de recuperación marcaban los puntos donde habían caído los helicópteros, otra batalla comenzaba a desarrollarse lejos de la sierra. La batalla por entender cómo una organización criminal mexicana había alcanzado tal nivel de capacidad aérea. Porque nada de lo ocurrido ese día, las maniobras, las modificaciones, los protocolos, era improvisado. Ingeniería de guerra. Helicópteros civiles convertidos en máquinas de combate. En los días siguientes al operativo, ingenieros militares analizaron, pieza por pieza, los fragmentos dispersos de los 7 helicópteros derribados. Los dictámenes fueron contundentes. Las torretas para ametralladoras calibre .50 no eran artesanales. Fueron fabricadas con precisión industrial. Los lanzadores de cohetes habían sido adaptados profesionalmente a fuselajes civiles. Las comunicaciones recuperadas no eran rudimentarias. Usaban protocolos de encriptación avanzados, comparables a los de unidades militares formales. Todo esto apuntaba a un mismo origen: asesoría técnica externa. Especialistas con formación militar, posiblemente mercenarios extranjeros, habían participado en la transformación de esa flota aérea. La evolución del CJNG, de drones explosivos a helicópteros artillados. Desde el año 2020, inteligencia mexicana y estadounidense habían identificado una célula del CJNG especializada en drones explosivos. Al inicio eran improvisados, luego se volvieron más precisos, después más potentes. La operación Centinela Aéreo reveló el siguiente paso lógico en esa evolución: helicópteros tripulados armados con sistemas pesados. Eso no nace de la nada. Se construye, se entrena. Y México no era el único campo de entrenamiento. La conexión internacional, operadores entrenados en Ucrania, informes de inteligencia obtenidos durante el operativo, señalaron algo aún más preocupante. Integrantes del CJNG habrían viajado a Ucrania para recibir adiestramiento en tácticas de guerra aérea no convencional.
Un conflicto internacional convertido en escuela para un cartel mexicano. El crimen organizado globalizándose con la misma velocidad que las corporaciones. Los resultados estaban frente a todos. 7 aeronaves modificadas, volando en formación táctica, a baja altura, con pilotos disciplinados y artilleros entrenados para combate real. La logística del vuelo. 2 horas desde Nayarit hasta Sonora. El análisis de ruta reveló que los helicópteros habían despegado de una pista clandestina en la sierra de Nayarit, aproximadamente 2 horas antes de ser detectados por radar. El trayecto completo. Nayarit, despegue en zona montañosa. Jalisco, sobrevuelo rápido sin ser detectados. Sinaloa, entrada a rutas usadas históricamente por el narco. Sonora, penetración final hacia territorio objetivo. El nivel de coordinación necesario para mover 7 aeronaves armadas era equivalente al de una fuerza militar pequeña. Pilotos entrenados, artilleros, sincronizados, combustible en puntos seguros, rutas estudiadas, comunicaciones seguras. Esto no era improvisación. Era una operación planificada durante semanas o meses. La economía del crimen. Reemplazar 7 helicópteros no es imposible. La destrucción de las 7 aeronaves representaba pérdidas de decenas de millones de dólares. Pero los analistas lo sabían. Para una organización que genera miles de millones de dólares al año en ganancias ilícitas, el golpe era grande, pero no irreversible. El CJCNG tenía la capacidad financiera para reemplazar cada helicóptero en cuestión de meses. Y lo haría. Porque en esta guerra, las pérdidas se cubren con nuevas adquisiciones. La clave humana. Reclutamiento de pilotos militares. Una de las revelaciones más inquietantes del operativo fue la confirmación de que el CJNG había reclutado exmilitares mexicanos, exintegrantes de Fuerzas Armadas centroamericanas, con salarios que multiplicaban por 10 o 20 veces lo que ganaban al servicio del Estado. Y donde hay dinero, hay manos dispuestas a abandonar uniformes oficiales para vestir los colores invisibles del crimen organizado. El Mencho observa desde la sombra, a cientos de kilómetros de Sonora, desde una ubicación desconocida, Nemesio Oseguera Cervantes. El Mencho recibió los reportes. 7 helicópteros destruidos, decenas de operadores muertos, una inversión millonaria perdida. Pero también una certeza. El CJNG conservaría su capacidad de recuperación. Y las órdenes que emitiría en los días siguientes lo confirmarían. Adquirir nuevas aeronaves, reclutar nuevos pilotos, planear operaciones de represalia, porque para él la guerra no había terminado, ni siquiera había comenzado a ponerse interesante. Mientras los restos metálicos seguían ardiendo en la Sierra de Álamos y los murciélagos aseguraban a los 3 capturados, el eco del operativo comenzó a moverse hacia otro campo de batalla, la esfera política, mediática y cultural, porque en México ninguna operación militar termina realmente en la montaña donde ocurrió. Termina en los discursos, en los análisis, en los titulares y en los corridos. La conferencia matutina, un triunfo anunciado. Esa misma mañana, durante la conferencia diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió el informe preliminar. 7 helicópteros del CJNG destruidos, 19 sicarios abatidos, 3 capturados vivos, 0 bajas federales, un golpe sin precedentes contra la capacidad aérea de un cártel. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó los detalles con precisión quirúrgica. La operación había sido ejecutada en menos de 4 horas desde la primera detección. Destacó la coordinación entre la Fuerza Aérea Mexicana, el Cuerpo de Fuerzas Especiales y los sistemas de inteligencia desplegados en Sonora. Era una victoria clara, una rara oportunidad para mostrar eficacia del Estado en una guerra donde casi siempre avanza a la defensiva. Los críticos responden, una victoria y una falla monumental, pero no todos celebraron sin objeciones. Expertos en seguridad señalaron un punto inquietante. ¿Cómo es posible que un cártel haya desarrollado una flota de helicópteros artillados sin que el Estado lo detectara antes? El operativo había sido un éxito, pero el hecho de que hubiera sido necesario revelaba una falla de inteligencia profunda. Si 7 aeronaves pueden despegar de una pista clandestina, coordinarse en vuelo, cruzar 3 estados y llegar a Sonora sin ser detectadas hasta el último momento,
Entonces la amenaza es muchísimo mayor de lo que se había admitido públicamente. El gobernador de Sonora. Gratitud y advertencia. El gobernador compareció de forma virtual. Agradeció el apoyo federal. Reconoció la pericia de los murciélagos y de los pilotos. Pero también pronunció una frase que dejó frío a más de uno. La violencia en Sonora supera nuestras capacidades locales. Era una declaración cruda y verdadera. Caborca celebra desde las sombras. Horas después del operativo, el cártel de Caborca difundió un mensaje a través de sus canales habituales celebrando la destrucción de los helicópteros del CJNG. No reivindicaron participación alguna. Sabían que no la tuvieron. Pero en el tablero criminal, cualquier golpe contra un rival es siempre una victoria indirecta. El mensaje era claro. El CJNG había sido debilitado, y eso abría espacio para maniobrar. Los corridos, la otra narrativa de la guerra. En menos de una semana comenzaron a circular los primeros corridos sobre la operación. Melodías pegajosas, letras exageradas, reinterpretaciones del combate. En esas canciones, la caída de los helicópteros se atribuía a traiciones, o a mala suerte, o a intervención divina, pero casi nunca al profesionalismo de las fuerzas federales. Los corridos no narran la verdad, narran lo que la gente quiere creer, transforman derrotas criminales en mitos populares, y convierten a operadores caídos en personajes inmortales. Es la otra guerra, la del relato, la que decide qué recordará la gente dentro de 10 años. La Academia Militar observa con atención. Mientras los corridos crecían en vistas, las academias militares del país recibieron el material capturado durante el operativo. Grabaciones de casco, trayectorias de vuelo, fallas estructurales de los helicópteros enemigos, tácticas de evasión del CJNG, maniobras coordinadas de los Black Hawk. La operación Sentinel aéreo se convertiría en caso de estudio obligatorio para nuevas generaciones de oficiales, porque no todos los días México enfrenta una batalla aérea real contra un cártel. La pregunta inevitable, el país celebraba. Los titulares gritaban victoria. Las redes sociales compartían videos de helicópteros en llamas. Pero entre analistas serios, la pregunta era otra. Si hoy fueron 7 helicópteros, ¿cuántos podrían ser mañana? El sol comenzó a caer sobre Sonora el 5 de diciembre de 2025, pintando de cobre las montañas donde, horas antes, el cielo había ardido. Las columnas de humo seguían elevándose desde los puntos donde los 7 helicópteros del CJNG habían caído, ahora convertidos en chatarra retorcida, mordida por el fuego. Pero el día no había terminado. No para los soldados, no para el Estado, y mucho menos para los cárteles. Los equipos de recuperación, reconstruyendo la batalla, pieza por pieza, a medida que avanzaba la tarde, personal militar llegó a cada sitio de impacto para recolectar fragmentos de fuselaje, restos de armamento, dispositivos de comunicación encriptados, placas de blindaje modificadas, componentes de montaje industrial para calibre .50, restos de lanzacohetes adaptados. Todo sería analizado a fondo para reconstruir la operación del CJNG. Cómo despegaron, qué trayectoria siguieron, qué protocolo táctico emplearon y qué falló primero. La sierra estaba llena de respuestas, pero también de advertencias. Los 3 capturados, piezas vivas del rompecabezas. Los 3 sicarios capturados fueron trasladados a instalaciones militares en Hermosillo, donde especialistas en inteligencia los interrogarían durante las semanas siguientes. Los temas clave: la estructura organizacional del CJNG en el norte, su capacidad aérea restante, los vínculos operativos con los chapitos, la logística detrás del despliegue, combustible, pilotos, rutas, financiamiento. En el mejor de los casos, su información serviría para golpear a otras células. En el peor, confirmaría algo que el Estado ya sospechaba. El CJNG aún tenía recursos para repetir el ataque. El anuncio del secretario de la Defensa: modernizar o morir. En conferencia de prensa nocturna, el secretario de la Defensa Nacional fue directo. Incrementaremos la vigilancia del espacio aéreo en los estados fronterizos. Los puntos centrales de su anuncio: modernización de sistemas de radar, refuerzo de unidades de respuesta rápida, adquisición de más helicópteros artillados, inversiones que superarían los cientos de millones de pesos.
Había sido una victoria, sí, pero también una advertencia brutal. El 6 de diciembre. El desierto recupera su silencio. Con el amanecer del 6 de diciembre, el desierto de Sonora volvió a ser lo que era. Un océano silencioso de arena, roca y luz. Los buitres ya daban vueltas sobre los sitios de impacto, reclamando lo que la naturaleza siempre reclama. Los restos metálicos seguían humeando, marcando con cicatrices el paisaje de biodiversidad donde convivían especies del desierto y de la selva subtropical. Los murciélagos, agotados pero ilesos, recibieron descanso y evaluación médica antes de ser reasignados. Muchos serían desplegados nuevamente antes de que terminara la semana. Así funciona la guerra. No espera. La verdad incómoda. El crimen se repone más rápido que el Estado. Mientras los titulares celebraban, los analistas serios repetían la frase que nadie quería escuchar. 7 helicópteros destruidos no cambian la estructura del narcotráfico. El CJNG tenía la capacidad financiera para reemplazarlos en meses. Podía contratar nuevos pilotos, podía importar nuevas piezas, podía entrenar a nuevos artilleros, porque la guerra no se decide en una batalla. Se decide en el flujo de dinero, en la demanda al norte, en la desigualdad al sur, y esa ecuación, la que realmente sostiene el conflicto, seguía intacta. La mirada desde la sierra, nuevas aeronaves en construcción. En algún punto remoto de las montañas de Jalisco, Nayarit o Sinaloa, la realidad avanzaba sin pausa. Técnicos clandestinos soldaban nuevas piezas. Mecánicos calibraban motores recién adquiridos. Operadores limpiaban torretas de calibre .50. Pilotos entrenaban en simuladores improvisados. Porque el crimen organizado nunca se detiene, solo se adapta. Y mientras el Estado celebraba su victoria táctica, ya nacían los reemplazos de las aeronaves destruidas. El cierre inevitable. La Operación Sentinel Aéreo se inscribirá en la historia militar mexicana como un caso ejemplar. Un despliegue eficaz, una respuesta contundente, una demostración de capacidad técnica y operativa. Pero también quedará como un recordatorio. La guerra contra el narcotráfico no se gana en el cielo, ni en la sierra, ni en un día brillante de diciembre. Se gana, o se pierde, en los factores invisibles: la pobreza, la demanda extranjera, la corrupción, la impunidad, la geografía imposible de controlar. Ese es el verdadero campo de batalla, y mientras esas condiciones persistan, nuevas aeronaves, nuevas rutas y nuevos soldados del crimen seguirán naciendo en la sombra. El desierto de Sonora lo sabe, lo ha sabido siempre, y por eso, aunque el Estado ganó esta batalla, la guerra, como el horizonte del desierto, se extiende sin final a la vista.